Y era toda una prueba la que se iba a ver ayer en Venezuela. ¿Por qué? Porque después del escándalo del fraude electoral del 28 de julio, de ese robo en las elecciones en las que masivamente, a pesar de la represión, fueron los venezolanos y masivamente optaron por Edmundo González Urrutia. Recordemos esas elecciones en las actas que mostró la oposición, que termina mostrando más del 80% de las actas, que son convalidadas incluso por el único observatorio legitimado por el régimen y por la oposición, que había sido el Centro Carter, que hablaban de un resultado final en torno al 67% de los votos para Edmundo González Urrutia y poco más del 30% para Nicolás Maduro, lo que nos hablaba de cuál es el número real de apoyo que tiene el régimen. Bueno, 10 meses después de eso, Maduro quería hacer de cuenta que ya estaba normalizada la situación en Venezuela y entonces va a estas elecciones de medio término donde se renueva la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, y se renuevan también las autoridades de gobernadores y de legisladores de los 24 distritos, los 23 estados y el distrito capital, Caracas. Y es muy interesante lo que termina pasando, porque se convalida el hecho de que es un régimen que perdió absolutamente cualquier tipo de relación con el público, cualquier tipo de relación con la ciudadanía. Vamos a ir viendo imágenes de lo que fueron esos centros de votación completamente vacíos. Todo el día fue igual en los principales centros de votación del país. La sensación del vacío absoluto. Centros de votación. Fíjate acá. Este es el lugar donde iba a votar Juan Requesens. Estamos hablando de este joven político opositor que había sido secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, que estuvo 5 años preso, torturado, y que después de quebrarlo lo logran convencer para que se convierta en candidato de mentira en estas elecciones que te contábamos el viernes. Tienen figuras importantes de la ex oposición que deciden presentarse como colaboracionistas. Era candidato a la gobernación de Miranda, insisto, Juan Requesens, que obviamente tiene la voluntad absolutamente quebrada después de 2 años de torturas y de 5 años de detención. Y claro, este es el lugar donde iba a votar el candidato de la supuesta oposición. Insisto, el sector de la oposición que decidió participar, pero esencialmente para jugar este juego perverso que le proponía el régimen. Y estaba completamente vacío. Completamente vacío. Estamos hablando de Estado Miranda, muy populoso, que si viéramos este mismo centro de votación el 28 de julio pasado, lo hubiéramos visto lleno de gente y no había nadie. Estaban solamente los periodistas para registrar el momento en que Requesens iba a votar. Pero vamos a ir viendo fotos, vamos a ir viendo una colección de fotos de distintos momentos de la jornada. Todos los centros vacíos. Y en los centros donde se veían alguna cola, eran todos los centros donde había una gran cantidad de empleados públicos y de miembros de las fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas yendo a votar. Claro, los que están casi que obligados a votar porque el régimen se los ordena de esa manera. A pesar de eso, fíjate los datos de participación que una de las consultoras privadas que estuvo haciendo sondeos de boca de urna, fíjate los datos que muestra de la participación. Este estudio que te va mostrando la tasa de participación a distintas horas, ¿no? Hay distintas muestras. Lo cierto es que a las 5 de la tarde, es decir, cuando estaba por cerrar los centros de votación de una muestra total sobre un universo de 21 millones de votantes, se identifica 12,56% de votación. Es decir, las estimaciones que eran es que habían votado 2.700.000 personas de las 21.509.000 que estaban habilitadas. 12,5% de participación. Pudo haber subido un poquito más en la hora que falta, pudo haber subido un poquito más, pero estamos hablando de esos números que sin duda están por debajo del 20%. Sin embargo, a cerca de las 6 de la tarde irrumpe Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, y dice que por la gran afluencia de participantes iban a tener que extender la hora de votación. Escúchalo a Elvis Amoroso. Que se encuentran todavía muchos participantes, muchos votantes en los centros electorales. Los rectores y las rectoras hemos decidido prorrogar
por una hora más o hasta que culmine la cola en distintos centros. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué farsa de principio a fin, qué burla realmente y qué nivel de, fíjate, eran 5:58 de la tarde, 2 minutos faltaban para que cerraran los centros de votación. Este es el mismo Elvis Amoroso que nunca presentó las actas electorales del 28 de julio, el mismo Elvis Amoroso que termina dando a conocer estos resultados hechos así, a mano alzada, que le habían dado el triunfo oficial, muy entre comillas, a Nicolás Maduro ese 28 de julio. Horas más tarde, a pesar de que el proceso iba a ser muy rápido, porque uno de los argumentos que daban los voceros del régimen para explicar por qué había tan pocas filas y tan poca gente era que era tan ágil el proceso para votar que entonces nunca no se hacían colas. Después de eso fue bastante largo el proceso de escrutinio, evidentemente porque tenían que terminar de ver cómo dibujaban esto para que no quedara tan en evidencia, que es una elección sin votantes, ¿no? Que es una negación en sí misma de lo que se supone que es una elección. Termina leyendo justamente Carlos Quintero, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el primer y hasta ahora único boletín conocido por parte del CNE, algunas horas después, hablando obviamente de un triunfo para Nicolás Maduro, que era no para Nicolás Maduro, sino para los candidatos del gran polo patriótico, que es esencialmente el chavismo, que en definitiva era la única fuerza real que se presentaba. Escucha. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, a los observadores nacionales y especialmente a los observadores internacionales. El Consejo Nacional Electoral informa al país que a esta hora, siendo las 11:40 p.m., con una transmisión de las máquinas de votación correspondiente al 93,01% de las mesas electorales y una participación del 42,63% de las electoras y los electores activos. Tenemos que para el cargo de diputados y diputados de lista de adjudicación nacional, la Alianza del Gran Polo Patriótico obtiene 4.053.484 votos, que corresponde al 82,68% del total de los votos. La Alianza Democrática obtiene 344.422 votos, que corresponden al 6,25% del total de los votos. La Alianza UNTC Única obtiene 285.501 votos, que corresponden al 5,18% del total de los votos. La Alianza Fuerza Vecinal obtiene 141.566 votos, que corresponden al 2,57% del total de los votos. Otros votos válidos y nulos, 182.351, que corresponde al 3,31% del total de los votos. De los 50 cargos a elegir, a esta hora se adjudican 40 cargos con tendencia irreversible. Gran Polo Patriótico: Jorge Jesús Rodríguez Gómez, Cilia Adela Flores de Maduro, María Iris Varela Rangel, Jesús Germán Faría Tortosa, Ángel Bautista Marcano Castillo, Jason José Guzmán Araque, María de Lourdes León Guibori, Luis Fernando Soto Rojas. ¿Sabes qué es lo interesante? Que fíjate que terminan diciendo 42% de participación, es decir, probablemente sea más del doble de la participación real, que insisto, los propios números de las distintas encuestadoras que estaban allí haciendo boca de urna hablaban de una participación que estaba en torno al 15%, que se puede haber extendido un poquito más con esos votantes raros que enviaron a última hora. Que ellos dicen, el Gran Polo Patriótico obtiene el 82% de los votos, con el número exacto que le dan es 5 millones de votos. 5 millones de votos sobre un universo de 21 millones de votantes habilitados, sobre 21 millones de votantes habilitados es el 23%. Es decir, lo que te está mostrando los números que ellos mismos te dan es que si vos sumás
los números de votos que obtuvo cada espacio político, te van a faltar entre 2 y 3 millones de votos. ¿Se entiende? Ni siquiera les da la suma de lo que ellos mismos inventaron. Son tan burdos para hacer trampa que les pasa lo mismo que les pasó el 28 de julio en las elecciones presidenciales, cuando algún canal oficial de televisión mostraba que todos los demás que había sacado Maduro, creo que el número que habían inventado era el 52% de los votos, había sacado el 30% el Mundo González, y todos los demás le daban 2,3% a todos, el mismo porcentaje, porque en realidad querían mezclar en otros a toda la otra masa, y como estaba tan mal explicada la información, terminaban haciendo como que cada uno de los otros partidos había sacado exactamente 2,3% de los votos. ¿Se entiende? Ni siquiera da la suma de los distintos espacios políticos, da el total de votantes que supuestamente hubo. Bueno, es parte de esta farsa que quedó en evidencia una vez más y que muestra un régimen que no tiene el respaldo ni siquiera de una minoría mínimamente movilizada. De todas formas, Maduro, que había admitido que eran una minoría el viernes, lo celebró de esta manera. De norte a sur, de este a oeste, a todo el pueblo de Venezuela por esta jornada democrática de elección de las gobernaciones, consejos legislativos y de la nueva Asamblea Nacional del periodo 2026-2031. 54 partidos políticos de todas las corrientes, más de 6.800 candidatos y candidatas. Los felicito. Todos han hecho un tremendo esfuerzo, pero sin lugar a dudas, después de 26 años de revolución, muchos de ustedes nacieron en revolución, después de 32 elecciones continuas, después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. No es cualquier cosa lo que ha logrado este pueblo. Resistir, perseverar, crear soluciones, innovar, echar adelante un nuevo proyecto. Ya lo tenemos. Ayer firmé, mientras inauguraba la Universidad Nacional de las Comunas. Yo quiero que todos ustedes pasen por la Universidad Nacional de las Comunas. Cursos de liderazgo, diplomados, carreras profesionales. La Universidad Nacional de las Comunas tiene que ser el epicentro de una gran transformación educativa y cultural, de la construcción de la nueva cultura política del país. Bueno, dos cosas evidentemente deja en clara esta elección. La primera es que se confirma lo que ya había quedado en evidencia el pasado 28 de julio, y es la absoluta minoría en la que se convirtió el chavismo, que es un régimen que no se sostiene en nada parecido a la voluntad popular. Es apenas una fracción muy chiquitita quienes apoyan realmente al régimen, y buena parte de esas personas son personas que carecen de libertad, o bien porque son empleados públicos, o bien porque dependen para su propia subsistencia del régimen y por lo tanto no se animan a modificarlo. El resto, el grueso de la población, lo repudia. Lo repudió el 28 de julio votando por la oposición real, y lo repudió ayer, como no había oposición real en las elecciones, decidiendo no ir a votar. Ahora, es verdad, a favor de Maduro, lo que queda claro también es que pasaron 10 meses del 28 de julio y el régimen sigue teniendo el control de la situación. No es un régimen que se sostenga en el apoyo popular, pero por la fuerza, por el terrorismo de Estado, lograron seguir manteniendo el control absoluto de la situación, y eso es una realidad innegable. Por eso es tan compleja la situación en la que están los opositores de verdad.
muchos de ellos encarcelados y perseguidos con la razzia que se hizo la semana pasada, que dejó a decenas de prisioneros, entre ellos Juan Pablo Guanipa, el número 2 de María Corina Machado, que ayer habló desde la clandestinidad en la que se encuentra. Ya es la única realmente líder importante que queda de la oposición en libertad, insisto, viviendo en la clandestinidad desde hace 10 meses, explicando por qué, a pesar de todo, esto vuelve a mostrar que la oposición está más fuerte de lo que parece. Queridos venezolanos, hoy, 25 de mayo, me dirijo a ustedes porque es esencial que todos entendamos el inmenso significado de lo que ha ocurrido este día en nuestro país y para que tengamos presentes los próximos pasos. Hoy, los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Hoy, más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Hoy fracasó la estrategia de terror del régimen. Creyeron que a punta de amenazas iban a doblegar a la gente y eso lo que provocó fue más rabia. Hasta los empleados públicos que también dijeron no. Mi respeto para ustedes. Hoy Venezuela venció el miedo. Hoy tú demostraste quién tiene el poder. Tú. Después de 26 años conocemos muy bien a este régimen. Cómo piensa y cómo actúa. Conocemos sus puntos débiles y los estamos doblegando a pulso, paso a paso. Se robaron todo para someter a nuestro pueblo al hambre y separar a nuestras familias. Usaron la mentira para tratar de engañarte. Y cuando ya no te pueden engañar, usan la violencia para tratar de doblegarte. Pero la verdad los ha desnudado y solo le queda la violencia. Pero como nadie quiere hundirse en ese barco que naufraga, los pocos que hoy les quedan los están abandonando. Y se la van a pensar muy bien antes de ejercer la violencia criminal para defender a unos pocos, a ellos. Querido... Bueno, la pregunta aquí es, obviamente, si verdaderamente el régimen creía que iba a lograr una gran afluencia de votos, cosa que era muy poco probable que ocurriera, o si en realidad no le importaba al régimen si iba a haber mucha gente votando, sino que lo único que le interesaba era poder tener una elección en la que no hubiera incidentes y que no hubiera nadie allí al final del día para cuestionar el resultado y para decir que el resultado no había sido ese. Porque es muy posible que el interés del gobierno haya sido ese, mostrar que sí, que efectivamente es un régimen autoritario, que efectivamente no hay nada de democrático, que efectivamente la gente no lo apoya, pero que la realidad muestra que quien sigue manejando la situación, quien sigue decidiendo qué pasa en Venezuela, quien sigue teniendo el control territorial, el control del aparato represivo, es el régimen de Nicolás Maduro. Y eso no quedó cuestionado por las elecciones